Tengan, tengan muy buenas tardes. Este día veremos la clase correspondiente para este día jueves, que se denomina aspectos psicológicos de los trastornos de la alimentación. Los objetivos de esta clase son los siguientes. En primero vamos a conocer el término, cuál es el concepto de los trastornos de la alimentación. Vamos a ver la clasificación de estos trastornos. Y por último vamos a identificar los componentes psicológicos que tiene cada uno de estos trastornos y un ejemplo de cada uno de ellos. Los trastornos de la conducta alimentaria son aquellos que se caracterizan por una notable alteración de esta conducta de alimentación. Hay dos que son, por así decirlo, los más importantes, que son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Y existe uno tercero que en realidad no se considera como tal un trastorno, ¿verdad? Dentro de las conductas dentro de los trastornos alimentarios de las clasificaciones, pero que sí se considera un trastorno alimentario como tal, que es la obesidad. Entonces acá tenemos la clasificación, la obesidad, la anorexia nerviosa y la bulimia. Veremos cada uno de ellos con las características que nos interesan en esta clase. En primer lugar hablaremos sobre la obesidad. La obesidad pues es una condición física que se caracteriza por la acumulación de grasa dentro del organismo. Entre los aspectos psicológicos que podemos ver en obesidad es que generalmente son personas con muchos rasgos neuróticos. Nos referimos a rasgos neuróticos como aquellas personas muy tendientes a la irritabilidad, a la frustración rápida, a ser un poco demandantes, exigentes, irritables con suma facilidad. A eso nos referimos con una tendencia al neuroticismo. También se considera que son personas muy inmaduras, no les cuesta mucho alcanzar la adultez, son menos capaces también para controlar los impulsos que los lleva a ellos a ingerir grandes cantidades de alimento. Hay una propensión a sufrir cuadros depresivos en ellos, mucha tristeza. También se ha visto que son menos imaginativos y ambiciosos que las personas que no padecen de obesidad. Muchos de estos pacientes recurren a comer para disminuir tensiones que suelen sufrir producto de la vida cotidiana, para disminuir también los estados de ansiedad que suelen embargarlos, para disimular la depresión o la culpa que pueden estar experimentando por cualquier razón. Otra característica psicológica es que suelen comer para sustituir gratificaciones más pertinentes y realistas. Por ejemplo, eh, quieren una gratificación, por ejemplo, inmediata, y sustituirla con alimentos en lugar de una relación de amistad, de salir a ir a ver una película, de empezar una relación amorosa, por ejemplo. Entonces sustituyen estas gratificaciones que en realidad son más realistas, las sustituyen por los alimentos y en ella encuentran esta gratificación. En ciertos casos, también el comer adquiere las proporciones de una adicción. Ya veremos un poquito más adelante a qué nos referimos con que puede llegar a adquirir una adicción, pero para que se hagan una idea, se transforma más o menos en las mismas características que sienten las personas cuando van a consumir una droga, que todo se vuelve en la parte central de ellos. La droga en este caso se vuelve la parte central de ellos, a la alimentación, y su vida y sus pensamientos giran en torno a la búsqueda de alimentos. Otros pues comen en exceso para evitar la angustia relacionada con las relaciones o la actividad sexual y con la responsabilidad también del matrimonio que debe llevar pues las relaciones sociales. Entonces, para evitar la angustia de saber que tienen que tener relaciones sexuales o de que pueden tener la responsabilidad del matrimonio, prefieren comer para disminuir la angustia que estos eventos naturales de la vida les dan a ellos. Veremos un poco sobre las interacciones en la familia de los niños con obesidad. En estas familias las madres tienden a preocuparse y se angustian exageradamente por los niños, ¿verdad? ¿Por qué va a ser de su futuro? Porque no les vaya a causar un accidente, no se vayan a golpear, no los vaya a maltratar otros niños. Empiezan a preocuparse y angustiarse
en exceso sobre estas cosas y al mismo tiempo son madres muy dominantes, o sea, quieren que el niño les obedezca, que hagan lo que ellas quieran, lo que ellas desean. Y tratan a sus hijos como una posesión personal que deben de proteger y al mismo tiempo controlar en todas sus acciones. Y así usan a estos niños para compensar las frustraciones que ellas mismas tienen de los logros no alcanzados, de las parejas que no lograron obtener, y no toman en cuenta pues la individualidad y los deseos propios del niño, sino que solamente lo que ellas solas desean en su mente. Entonces las madres ponen un énfasis exagerado en la comida y en el comer. Se concentra en estas áreas, alimentan a los niños, les gusta, por ejemplo, recibir halagos porque los niños se ven bien nutridos, ¿verdad? Hasta el punto donde los niños sobrepasan el peso y entonces empiezan a recibir críticas sobre la constitución de sus propios hijos y entonces suelen volverse un poco déspotas hacia los niños. La teoría psicoanalítica, que es aquella teoría originada por Sigmund Freud, propone que hay una urgencia compulsiva de los pacientes obesos de comer debido a que quedaron fijados en algo que se llama etapa de desarrollo psicosexual y quedan fijados en una etapa denominada como etapa oral, donde la satisfacción queda en torno a la boca y a la ingestión de las comidas y que es la fuente principal de bienestar y seguridad, por lo tanto se enfoca en los alimentos y en la sensación de placer que experimenta en la boca. Estas etapas psicosexuales deben haber sido superadas en épocas muy tempranas, generalmente allá por los 2, 3 años de edad. Y entonces se considera que en este caso las personas con obesidad quedan atrapadas en esta etapa porque no lograron superarla. Y en adultez esta se va a fijar y se va a evidenciar con la sensación de dependencia que tienen hacia otras personas y una necesidad de afecto exagerada. Hay 4 tipos de obesidad desde el punto de vista psicológico. Hay obesos que comen en exceso como respuesta a tensiones emocionales inespecíficas. Por ejemplo, al estar solos, la tensión aumenta. Cuando sufren de ansiedad, cuando se sienten aburridos o tristes, como una respuesta a la tensión que generan estos estados emocionales, empiezan a comer o lo inducen a comer al paciente. También existe otro tipo que es el obeso que come en forma persistente como una gratificación en situaciones desagradables sostenidas. Por ejemplo, una mala relación con un padre, una mala relación con un hermano, un proceso de bajo rendimiento escolar que se sostiene a través del tiempo, ¿verdad? Entonces lo buscan como una gratificación debido a que estas situaciones son sostenidas en el tiempo. Tenemos también el obeso que el exceso de comer no es nada más que un síntoma de una enfermedad emocional subyacente y frecuentemente la enfermedad subyacente es la depresión y nada más el deseo de comer, el aumento por ingerir grandes cantidades de comida son simplemente un signo, un síntoma de la depresión que acarrea. Y están el cuarto tipo de obesos que son los que tienen proporciones de adicción. Estos se caracterizan por un anhelo compulsivo de comer, similar a los consumidores de sustancias psicoactivas. Y en estos no hay una relación de eventos externos de la vida ni con emociones transitorias. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes es más una conducta adictiva sin que existan generalmente estados de ansiedad, de aburrimiento o de tristeza, ¿verdad? O algún problema psicosocial desagradable sostenido, sino que es más bien una compulsión de comer, ¿verdad? Característica de las dependencias. Veremos como ejemplo este caso clínico. Las iniciales de este paciente son HP, es un varón de 16 años de edad que se fue diagnosticado desde hace 3 años con obesidad. Sus padres están separados y él sufre problemas con su imagen corporal. Sufre de insomnio, de exclusión social en el instituto donde estudia, suele tener episodios de ansiedad, problemas digestivos y depresión y casi nunca realiza ejercicio físico. Se siente muy cansado y excluido socialmente en el instituto, lo cual le genera esta ansiedad y esta depresión. Observen que aquí este es un caso real de un paciente de 6 años tomado de una publicación
¿verdad? Pero observen que hay ansiedad y depresión, también hay un problema de imagen corporal, ¿verdad? Y algunas de las características que dan obesidad, como es, por ejemplo, la no realización del ejercicio físico. Eh, Durante las evaluaciones, este paciente se le observó que presenta una ilusión de gano, pasa la mayor parte del día viendo televisión o jugando videojuegos y con un mal rendimiento en las calificaciones. Tolera mal el estrés, no sabiendo adaptarse a las nuevas situaciones que se le presentan. Y recuerden que una de las características psicológicas es que muchas veces consumen alimentos para disminuir la tensión que le genera el estrés, la ansiedad o la depresión. Veremos ahora la segunda trastorno, que es la anorexia nerviosa. Este es un estado de desnutrición debido a una dieta deficiente. El paciente baja mucho de peso porque no come las cantidades calóricas necesarias y tampoco come la suficiente cantidad de alimentos para estar bien nutrido, y lo lleva a cuadros de desnutrición. Las causas de restricción calórica se deben principalmente a problemas psicológicos. ¿Cuáles son los aspectos psicológicos de estos pacientes? Bueno, una preocupación sumamente extraordinaria por el comer y por el peso. Están sumamente preocupados por saber el nivel de calorías, por diferenciar lo que son carbohidratos, proteínas, grasas, y saber qué cantidad tiene de calorías cada uno de los alimentos, ¿verdad? Y muy obsesionados por el peso, por estárselo constantemente chequeando para ver si no hay un aumento. Entonces por eso lo lleva a esta preocupación por las comidas, y libran una batalla constante contra una compulsión que tienen y muy intensa por comer. Entonces siempre está en esta batalla constante luchando contra la compulsión por llevar alimentos a su organismo. Algunos enfermos anhelan ser tan delgados como sea posible para tener un amplio margen de seguridad antes de volverse gordo. Esto es lo que pasa en la mente de ellos. Entre más delgados están, dan un margen de seguridad que, si aumentan de peso, no los va a llevar a una obesidad. La imagen corporal obesa puede ser tan odiada que el enfermo valora altamente su delgadez caquética. O sea, odia tanto, pero tanto, el llegar a ser obeso, ¿verdad? Que valora su constitución catéctica con emaciación, ¿verdad? O sea, la valora altamente. Lo patognomónico para hacer el diagnóstico de anorexia nerviosa es que las personas presentan algo que se denomina distorsión de la imagen corporal. Esta distorsión de la imagen corporal lo llega a verse con una silueta mucho más amplia o más ancha de lo que realmente es. También otra característica es que hay una ausencia de preocupación acerca de la emaciación evidente, y también es característico el vigor y terquedad con la que esta apariencia es aceptada como normal por la persona. Entonces se distorsiona la imagen, no se preocupa por el exceso de peso y defiende a capa y espada esta apariencia, y, y trata de convencer que esto es normal. Por lo cual la autocrítica es totalmente inapropiada en estas personas, siendo incapaces de tener esa capacidad de insight y decir que estoy padeciendo de un problema físico o mental. La iniciación de la anorexia en adolescencia puede coincidir con una crisis de pánico ante la posibilidad de tener que asumir responsabilidades sexuales, reproductivas y sociales. Por eso se dice mucho que en realidad detrás de estas personas está un miedo a madurar, un miedo a crecer, un miedo a asumir las responsabilidades que la vida nos trae. Y entonces tratan de huir, ¿verdad?, de estas responsabilidades, y esto conduce a mantenerse como niños, delgados, sin aumentar de peso, sin menstruar en caso de las mujeres. Entonces hay un anhelo de conservar, pues, las características infantiles. Es lo que ellos tratan de hacer, un anhelo por conservar esta parte infantil, ¿verdad? Que se sientan muy apegados o arraigados a su madre. Veamos un caso, un ejemplo. Aquí tenemos RLM, es una paciente femenina de 14 años de edad. Hace un año comenzó una relación amorosa con la cual decide terminar a raíz de que esta persona la llamó gorda.
Desde entonces, esta paciente empezó a sentirse fea, empezó a sentirse gorda, rechazada y a perder el interés por la ingestión de alimentos, llegando a negarse a mantener una adecuada alimentación y presentando un temor excesivo a engordar, llevándola a la pérdida marcada del peso al punto de llegar a una importante desnutrición. Es importante recordar que aunque le hayan dicho el exnovio gorda, eso no significa que eso dio origen a los problemas cognitivos. Ella ya tenía un problema con la idea de engordar o de aumentar de peso o un temor ya previo a tener que madurar y aceptar las responsabilidades psicosociales que trae la madurez. Esta paciente vivía con las abuelas y estas la sobreprotegen y la complacen en todas las demandas. Al examen se observó que presentaba mucha ansiedad y muchas preocupaciones en relación a los alimentos que consume y el temor a engordar y solía sentirse triste en ocasiones. Los exámenes revelaron que había una alteración de la percepción del peso y de la silueta corporal, como ya les expliqué, pareciéndole a ella estar obesa a pesar de estar delgada. También había una preocupación por algunas partes de su cuerpo que le parecían demasiado gruesas, es decir, había una alteración ya de la imagen corporal. La tercera patología que veremos y la última es la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa son episodios muy frecuentes de hiperfagia, donde la persona consume grandes cantidades de alimento en un corto tiempo, una cantidad de alimento mayor a la que otra persona bajo circunstancias similares podría ingerir, y una preocupación también persistente por la comida, junto a un deseo intenso, compulsión por comer. La diferencia en este caso entre la bulimia nerviosa y la anorexia es que aquí no hay una pérdida de peso. Aquí el paciente ni tampoco hay una, ¿cómo decirles? Hay una restricción de los alimentos, sino que aquí se pegan grandes atracones, grandes comidas en periodos de cortos muy tiempo. Y esto se acompaña de intentos de contrarrestar la repercusión sobre el peso y van a usar cualquiera de estos métodos. Por ejemplo, van a inducirse el vómito, también pueden usar laxantes para provocar cuadros diarreicos, pueden someterse a unos ayunos, ¿verdad? Posterior a esto, que puede ser no cenar, no desayunar y hasta que almuerzan. También pueden utilizar fármacos anoréxicos, ¿verdad? Para que les quiten el apetito, o también pueden usar diuréticos para perder líquidos y de esta forma en su mente creer que las comidas que ha ingerido pues no le van a generar mayores problemas. Veamos ahora los aspectos psicológicos que subyacen a este problema. Lo primero es una preocupación por el peso y la silueta que ya estaban presentes inclusive antes de iniciarse el trastorno. Cuando se establecen los atracones y las compensaciones, la preocupación pues incrementa y se torna obsesiva, pero ya existía antes de que empezara a ingerir grandes cantidades de alimentos. Entonces ya estaba la preocupación por el peso y sobre todo por la silueta, por el aumento. El problema entonces aumenta porque pensar en comida puede precipitar un episodio bulímico, con solo el hecho de pensar. Y los atracones desencadenan grandes sentimientos de culpa pues, por haber ingerido muchos alimentos, porque eso lo va a hacer engordar, etc. Al repetirse contribuyen al deterioro progresivo de la autoestima del paciente. Entonces la autoestima suele estar baja en estos pacientes. Y también hay una distorsión de la imagen corporal muy similar a la observada en la anorexia nerviosa. Estos pacientes suelen verse también con mucho sobrepeso, ¿verdad? Y con áreas también más gruesas de lo normal en algunas partes. Las situaciones de estrés y estados de ansiedad pueden precipitar episodios bulímicos. También pueden precipitar un episodio bulímico, estados de tristeza, de cólera o el estar aburrido. Cuando la depresión existe, habitualmente se inició después del trastorno bulímico. Esta es una característica que podríamos decir un poco diferente a la anorexia, porque la anorexia nerviosa, el cuadro depresivo suele haber estado antes de que se instaurara el problema, mientras que aquí suele ser posteriormente a haber iniciado los procesos bulímicos. Hay también muchos pensamientos suicidas, con mucha frecuencia los pacientes bulímicos tienen pensamientos suicidas.
Estos pacientes pues suelen evitar situaciones en las que sea probable la exposición a comida, como fiestas, cumpleaños, invitaciones a salir. Esto reduce pues las citas y reuniones con amigos o amigas para comer y también disminuye el tiempo dedicado a relaciones sociales. Esto aumenta el riesgo de soledad y por tanto más tentación de digestiones bulímicas para tratar de superar el estado disfórico, o sea, de malestar que puedan tener. Las relaciones sociales suelen ser muy inestables en estos pacientes. Puede tener también muchas conductas de evitación, por ejemplo, no exhibir el cuerpo, ¿verdad? Porque le da pena, porque no quieren que vean que ha aumentado de peso. También usar determinadas prendas de vestir, camisas grandes, flojas, algo que él crea que le va a ocultar algún problema de distorsión corporal que tenga. También pueden entregarse a una actividad física excesiva con el objetivo pues, de disminuir las supuestas calorías o las calorías excesivas que ha ingerido en su alimentación. Bien, veamos un caso. Aquí tenemos acá HA de 13 años de edad. Esta persona desde los 10 años de edad comienza con preocupaciones por su peso, así como su imagen corporal, ya que ella empezó a referir que no quería estar gorda, sino que quería ser como los modelos, por lo que además del ejercicio que le imponían los padres, observa que puede usar los productos naturistas que vendía la madre. Posteriormente, en farmacias empezó a adquirir pastillas con extracto de ciruela que funcionaban como laxantes. Otra de las características de esta paciente es que cursaba con ansiedad, producto de rabietas que tenía con sus padres. Desde los 11 años comenzó a realizar episodios de comer rápido y en demasía, o sea, en grandes cantidades, y posteriormente se autoinducía el vómito. Los episodios de ansiedad y sobreingesta de alimentos, así como el posterior vómito, suceden hasta 4 veces por semana. Entonces, observen que es muy diferente la anorexia nerviosa a la bulimia nerviosa. No son exactamente iguales, aunque coexiste el núcleo de distorsión corporal en ambos casos. Bien, esta es la clase que teníamos por este día. La bibliografía es la Psicología Médica de Ramón de la Fuente, el capítulo 11 de la página 405 a la 412 y el Tratado de Psiquiatría de Vallejo Leal, capítulo 99, página 1530 a la 1531. Ha sido un gusto estar con ustedes. Recuerden que habrá un foro, ¿verdad? Para que expresen las dudas que tengan sobre la clase. Asimismo, la clase será subida en PDF. Bueno, un saludo, hasta pronto. Nos vemos en la próxima clase.